Yo quiero invitarle a que usted me acompañe ahí en su Biblia, el libro de Nehemías, capítulo 6, verso 12. Dice la palabra del Señor: y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Quiero hablarle a usted sobre los ladrones de las profecías. Una profecía, hermanos, tiene diferentes significados, pero normalmente se entiende, o su significado tiene que ver con un mensaje de manera sobrenatural recibido de parte de Dios a nosotros. Muchas veces Dios puede hablarle a usted en sueños, en visiones. Muchas veces Dios puede hablarle a usted a través de la Escritura y darle una palabra profética. Pero es un mensaje y algo que sucede de manera sobrenatural. Pero mire, aquí vemos nosotros en esta historia, ahorita la vamos a leer por favor más adelante, pero póngame atención a esto. Si usted ha leído esta historia, antes de Nehemías hubo un hombre llamado Esdras y hubo otro hombre llamado Zorobabel, que fueron a tratar de reconstruir Jerusalén, su ciudad, sus muros, pero ninguno de ellos lo logró. Y entonces cuando leemos aquí en Nehemías capítulo 6, dice la palabra que estos hombres se acercan a Nehemías y le dicen a Nehemías, usted lo puede leer en casa, le dicen: vente, vamos al templo, síguenos, porque queremos decirte algo de parte del Señor. Y Nehemías, quien tiene un corazón conectado con Dios, escucha la voz de Dios que le dice: yo no te estoy hablando, no vayas con ellos. Le advierte el Señor a Nehemías, y dice la Biblia ahí en estos versos que Nehemías se da cuenta que lo que quieren es desviarlo y apartarlo de lo que Dios lo está mandando a hacer. Y la respuesta de Nehemías es no ir. Yo quiero pensar, hermanos, que estos hombres no vencieron a Esdras con un ejército, no vencieron a Zorobabel con un ejército. ¿Cómo los apartaron del propósito de Dios? Dándoles una palabra que decía: Dios me dijo, cuando Dios no les había dicho. Y eso es una de las cosas que más se usa hoy en las iglesias, más cuando queremos manipular a la gente. ¿Sabe qué, hermano? Dios me dijo. Porque todos los que amamos a Dios nos da mucho miedo que Dios haya dicho y que yo no lo obedezca. Entonces, cuando un hombre o una mujer de Dios, sin temor de Dios en su corazón, me dice: Dios me dijo, probablemente yo caiga en ese engaño. ¿Sí dice amén conmigo? Y a estos son a los que podemos nosotros conocer como gente que roba la verdadera palabra o el verdadero propósito que Dios nos ha dado. Las profecías, anote esto por favor, revelan los propósitos de Dios en una persona. Las profecías revelan lo que Dios quiere hacer en nosotros. Las profecías revelan los propósitos de Dios. Cuando Dios te da una palabra, comienza una batalla de parte de las tinieblas para robarte esa palabra. Y escúcheme bien esto, por favor. Cuando usted recibe una palabra de parte de Dios, ¿sabe cómo le van a querer robar su profecía? Se la van a querer robar a través de un amigo buena onda, que está preocupado por ti y que te invita a una fiesta, que te invita a hacer lo malo. No se te va a aparecer un ejército de demonios. Eso vienen después de que entregas la profecía. Eso vienen después de que entregas o cedes derechos legales espirituales en tu vida. Entonces viene la opresión, viene la enfermedad, etcétera, etcétera. Pero siempre se aparece de una manera, ¿verdad?, que no la logramos identificar. Hermanos, ¿quién le está hablando aquí en Nehemías? Dos sacerdotes. No son dos demonios, no es un ejército de demonios, no es un pueblo enemigo, sino dos sacerdotes. Le están hablando a Nehemías diciéndole: mira, deja de construir, deja de hacer eso y vente con nosotros. Esdras, que era un sacerdote y que debería tener una relación fuerte con Dios, no logra identificar esto. Nehemías era un hombre de confianza, era un copero del rey. Hermanos, Nehemías estaba construyendo algo que él no iba a disfrutar. Porque terminando la obra, Nehemías, cuando se le acabara el permiso que le había dado el rey para poder venir y dejar su labor como copero e irse a ver su pueblo, Nehemías tenía que regresar. Porque si que se quedaba como desertor, lo mandaban a buscar y lo mataban.
Nehemías estaba construyendo algo que él no iba a disfrutar, pero que él sabía que Dios lo había mandado a hacer. ¿En qué momento Nehemías dejó que le robaran la palabra que Dios le había dado? En ningún momento. Y esto es lo que nosotros, que usted y yo, tenemos que tener mucho cuidado. Porque cuando Dios te dice, este es el camino que te quiero dar, el diablo empieza a maquinar uno similar, porque es lo que siempre hace, copiar e imitar lo de Dios y apartarnos de eso. Nos muestra algo que es parecido, algo que puede ser igual, pero no va a ser lo mismo, no va a tener la misma esencia de Dios para nuestra vida. Si dice amén conmigo, hermano, no va a tener la misma esencia de Dios para usted, no va a tener la misma esencia de Dios para nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado en eso. Tenemos nosotros, por favor, ¿verdad?, recordar que Dios nunca nos va a imponer su palabra. Esto es importante que lo podamos grabar en nuestro corazón. Dios dice en la Biblia que siempre va a poner delante de nosotros lo bueno y lo malo, la bendición y la maldición. Y somos nosotros los que decidimos tomarla o rechazarla. ¿A cuántos, verdad, podemos conocer nosotros que podemos cambiar una vida buena por lo que Dios ha dicho de nosotros? Por lo que Dios ha dicho de nosotros. Hace unos días platicaba con mi esposa el testimonio de una joven que escuchaba, que ella decía: yo estaba a punto de casarme. El hombre con el que me iba a casar, dice, tenía ya una casa, un buen trabajo, era un buen cristiano. Y los dos, dice, nos habíamos guardado en santidad. Pero siempre que oraba a Dios, Dios ponía en mi corazón que no era el hombre que tenía para mí. Y ya estábamos a poco tiempo, dice, casarnos. Si ellos se hubieran casado, seguramente les hubiera ido bien, porque honraban a Dios los dos. Hubieran tenido una vida muy buena. Si dice amén conmigo. Y es aquí, mire, donde muchas veces está el peligro. Cuando queremos cambiar lo bueno por lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, ella misma dice que oró y le pidió al Señor una señal. Y su papá y yo son de Brasil, vino a un congreso aquí a la Ciudad de México. Y mientras predicaba su papá en el congreso, termina su turno, él baja, pasa un pastor a predicar, y en el momento que el pastor está predicando, el pastor muere de un paro cardíaco que le da en el púlpito. Entonces el pastor muere, esto hasta lo puede encontrar usted ahí en YouTube. El pastor muere y el pastor, el papá de la muchacha, le dice: ¿sabes qué? Me voy a tener que quedar otros días más en México. Falleció, ¿verdad?, uno de los pastores, y vamos a acompañar a la familia. Cuando están ahí en el funeral, él dice que ve, ¿verdad?, un joven, y que Dios le habla de este joven. Él regresa a su país, a Brasil, y le dice a su hija: conocí a un joven y lo invité para el congreso que vamos a tener nosotros acá. Y cuando ella lo conoce, siente, ¿verdad?, de que Dios le está hablando. Están en un estadio enorme, grande, y ella está, mire, en un lado del altar y él en otro lado, sin poder verse, sin poder cruzar miradas de tanta gente que hay. Y ella ya dice: Señor, voy a pasar al altar y voy a hacer una ofrenda de pacto contigo. En el momento que ella está haciendo eso, el muchacho del otro lado está haciendo lo mismo, diciendo: Señor, voy a pasar al altar y voy a hacer una ofrenda de pacto contigo, porque siento que la hija del pastor que acabo de conocer será mi esposa. Y entonces Dios le empieza a recordar a la muchacha todas las profecías y las palabras que le había dado, y cómo ella empezó a cambiarlas y a ser diferente, a cambiar cada una de esas palabras. Mire, la mayoría de ustedes saben, ¿verdad?, que antes de casarme con mi esposa, yo estaba comprometido con otra persona que vivía en la ciudad de Pachuca. Y cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, una vez fuimos a un retiro de jóvenes de la cobertura, y en el retiro de jóvenes, uno de los invitados me llama y me da una palabra de profecía. Y me dice: Dios me muestra que estás orando por una pareja, y Dios te dice que te la va a dar. Y empieza a decirme varias cosas. Me dice: pero tienes que tener cuidado, porque toda mujer que se acerque y que se te declare no es la pareja de Dios, sino que tú la tienes que conquistar. Por favor, vea hace varios años atrás, todavía estoy, mire, muy
traumado con la pena y la vergüenza. Yo decía, ¿cómo le voy a hablar, verdad? Mire, hermano, estoy casado por milagro de Dios, ¿verdad? ¿Cómo le voy a hablar? ¿Qué le voy a decir? Y yo les he contado, ¿verdad?, la historia de cómo pude venir y acercarme a mi esposa. Entonces, habían personas, y como siempre se lo he dicho, mire, no por güero, ojos azules y bonitos, sino por el ministerio. Y se me declaraban, iba a alguna iglesia y hasta el pastor me decía, dice una hermana que quiere invitarte a comer. Dice una hermana que quiere invitarte a esto, que quiere esto. Me daban teléfonos de algunas hermanas y siempre guardaba mi corazón y decía que no, porque recordaba la palabra que Dios me había dado. Si yo no me equivoco, en 3 ocasiones una mujer se vino y se me declaró. Y siempre decía que no, porque recordaba la palabra que Dios me había dado. En el mes de diciembre, que es uno de los meses difíciles para mí, por lo que pasó con mi papá, estoy pasando un tiempo difícil, un tiempo de prueba en el lugar donde estoy, y se acerca una muchacha y me dice que a alguien le gusta, que quiere pedirme un consejo, etcétera, etcétera. Yo le estoy escuchando con mi mente en otro lado y estoy escuchando todo lo que me está diciendo para darle un consejo, una palabra de parte de Dios. Y al final yo solo alcanzo a escuchar que me dice, y la persona dice que me gusta es usted. Le digo, no, está bien, le digo, qué bien, muy bien. Y la persona viene y se me declara y yo le digo que sí. Y hermanos, eso duró un tiempo y cada día y cada mes yo recordaba la profecía que Dios me había dado. ¿A cuántos de ustedes Dios le ha dado una profecía y empiezan una lucha y una batalla para querer robarte esa profecía? ¿Cuántas de ustedes, mamás, Dios les dijo algo de su hijo o de su hija y empieza una batalla para querer robarles esa profecía? ¿A cuántos de ustedes Dios los llamó de jóvenes y empezó una batalla para querer robarles esa profecía? El primer enemigo que nosotros nos encontramos, hermanos, de la profecía es la misma falta de esta. Mire lo que dice Proverbios 29:18. Si me lo pone ahí en la pantalla. Sin profecía, hermanos, nos desenfrenamos. No importa cuánta Biblia, cuánto nosotros vengamos a la iglesia, si nosotros en algún momento soltamos lo que Dios nos ha profetizado y dejamos de caminar en ello, la palabra del Señor dice que comenzamos a caminar sin freno. Y no nos importa lo que digan o lo que piensen los demás. Si yo pienso y yo creo que así yo agrado a Dios, yo lo hago simplemente porque quiero. Pero cuando tengo una palabra profética, quiero hacer algo malo y digo no, porque esto va en contra de lo que Dios me ha dicho. Si dice amén todavía. Entonces dice aquí, mire la palabra, que cuando no hay profecía, nosotros nos desenfrenamos. El pasaje claramente dice, mire, que la raíz del desenfreno de tu vida. ¿Ha conocido usted jóvenes, jovencitos, jovencitas muy apasionados y entregados por Dios? Y de repente, hermanos, parece que con cuchara grande se sirven todos los pecados del mundo, porque empiezan a vivir y a actuar sin desenfreno. A todo le empiezan a decir que sí. Empiezan a irse a cosas. Por eso le vuelvo a repetir, el ladrón de la profecía va a parecer algo inocente, pero una vez que decimos que sí, se viene un ejército de pecados sobre nosotros y empezamos a hacer un montón de barbaridades. Empezamos a hacer un montón de cosas que no vienen de parte de Dios, y cada una de ellas nos va alejando y nos va alejando y nos va alejando del camino de lo que Dios tenía para nosotros, para nuestra familia. Porque quiero que usted sepa que toda profecía que Dios le da no tiene caducidad, no se termina con usted, sino que muchas veces continúa también con nuestra familia. La falta de profecía, mire, dice aquí que nos va a llevar a vivir pensando que puedo hacer lo que quiero y que nadie me puede detener. Cuando no hay profecía, hermanos, le quitamos el freno al temor hacia Dios. Tenemos que ser responsables de la profecía que Dios nos da y poder tenerlas. Sería una mentira o un engaño que alguno de nosotros aquí pensara que no tiene una palabra profética de parte de Dios. Ya sea porque te la dio un profeta, porque te la dio tu pastor,
ya sea porque te la dio la misma palabra de Dios leyéndola, ya sea porque antes de pasar algo, tú dices, cuando yo estaba a punto de pasar esto, me dieron este versículo, y esa es tu palabra profética. Pero todos tenemos una palabra de profecía. De repente pasa alguien a ministrar, y cuando esa persona está ministrando, sientes que cada palabra te golpea adentro, que son para ti. Y Dios a todos nos ha dado una palabra profética. Si dice amén conmigo, acompáñeme al libro de Habacuc, capítulo 2, verso del 2 al 4. Y mire lo que dice la escritura aquí. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Póngame el verso 3 por favor en la pantalla, y ponga toda su atención en la parte cuando dice que cuando la prueba, la palabra que Dios nos ha dado está en su punto final, dice que se aligera, dice que se acelera en ese momento. Fíjese bien, ¿qué es lo que pensamos al principio de algo? Que todo se está tardando. Cuando comenzamos algo, pensamos que se está tardando, pensamos que ya es tarde. Nosotros queremos las cosas para pronto. Y de repente yo estoy pidiendo algo, yo digo, se está tardando, voy avanzando, se está tardando, no pasan las cosas rápido, van muy lento, me esfuerzo cada día, le echo ganas cada día y no veo que las cosas cambien o sucedan. Si dice amén conmigo, y usted sigue avanzando en la vida y las cosas no se dan tan rápido como usted quisiera, y usted dice, esto se está tardando, Dios me dijo que me iba a dar, pero no me dijo cuándo. Y ya llevo muchas semanas, muchos meses, porque para nosotros un mes se nos hace mucho tiempo. Y ya queremos la cosa solucionada. Entonces dice la Biblia, cuando ya estás a punto, cuando ya estás al final, cuando ya va a suceder lo que Dios te mostró en visión, dice que ahí en ese punto se acelera. ¿Sí lo está leyendo ahí conmigo? Dice, mas se apresura en el momento final. Entonces, no importa cuánto resistas al principio. ¿Sabe qué se dice de Saúl en la Biblia? Que comenzó bien, pero que terminó muy mal, su final. Entonces, si usted resiste al inicio y aprende a resistir y a confiar en Dios y a decir, Señor, tengo ganas de hacer las cosas a mi manera, en mi fuerza, pero tú me diste una palabra y espero en ti. Y voy a esperar en ti. Y pasa un tiempo y tú esperas en el Señor y esperas en Dios. Y pasan los tiempos y esperas en Dios. Cuando es el momento final, hermano, las ofertas de tentación nos llueven. Te van a llover las ofertas de tentación. Cuando ya Dios está a punto de darte tu bendición, cuando ya Dios está a punto de darte lo que te prometió y te mostró en visión, entonces dice la palabra que las cosas, mire, se van a acelerar. Y mire lo que dice el verso 4. Espero que no haya perdido el pasaje. Vea el verso 4. He aquí, dice, aquel cuya alma no es recta. Si usted está esperando el proceso de Dios, haciendo trampitas, diciendo mentiritas pequeñas o piadosas, robando poquito de vez en cuando, usted tiene una apariencia de buen cristiano, pero usted sabe por dentro que su alma, dice aquí, miren, no es recta. Tienes la oportunidad de hacer algo malo y lo haces, aunque nadie te haya visto en lo secreto. Lo que eso te está mostrando es que no hay rectitud en tu alma, porque no necesitas que nadie te vea para hacer lo correcto. Nosotros lo sabemos. Y entonces cuando hacemos lo correcto, mire, nuestra alma permanece en rectitud. Hermanos, cuando nosotros pensamos de que la bendición de Dios puede llegar en mí, permanecer, aunque sea por medio de trampa, nosotros lo podemos llamar bendición, pero no significa que lo sea.
Si dice amén conmigo. Entonces, ¿sabe qué? Allá estaba la vida que Dios tenía para mí, aquí tengo una. Cada día es una lucha y una batalla donde estoy batallando y sufriendo mucho, y casi siempre estoy siendo amenazado de que lo voy a perder y lo voy a perder. Lo de Dios permanece. Y dice aquí, mire, lo que nosotros vimos en visión de parte del Señor, le dice el Señor a Habacuc, tiene el poder para cumplirse. ¿Tiene el poder para qué? Para cumplirse. Hermanos, cuando Dios te da una profecía, Dios no te dice realízala. Cuando Dios te da una profecía, Dios no te dice encárgate tú de hacerla, yo solo te voy a mostrar el mapa y hazlo tú, sino que el poder viene de Dios. Si dice amén conmigo, ¿qué es lo que yo necesito? La fe, el creer. Escuchaba un congreso en línea que hubo esta semana y un pastor decía, la fe es muy fácil y nosotros nos la complicamos. Fe, dice, es tener delante de ti la opción de creer o no creer. Eso es fe. Cuando algo pasa, si tú dices yo tengo fe, ¿lo estás creyendo? No, no lo estoy creyendo. No tienes fe aunque lo digas. Cuando algo pasa, ¿lo estás creyendo? Sí, lo estoy creyendo. Mire, esto es lo que vamos a conocer por fe. Entonces nosotros tenemos que aprender a saber que las pruebas y las dificultades van a revelar qué tan recta es nuestra alma o qué tanto dejamos o permitimos que nuestra alma se corrompa cuando las cosas son difíciles. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 19, porque hasta nos justificamos y decimos Diosito perdóname, o como le he dicho, ¿verdad? Le pedimos ayuda a Dios para hacer lo malo. Que no me atrapen, Diosito, por favor. Segunda de Pedro 1:19, mire, léalo conmigo en la pantalla. Tenemos, diga conmigo, tenemos. Hermano, no la vas a llegar a tener, dice, ya tienes. Mire, tenemos la palabra profética más segura. Arriba de esta no hay otra. A la cual dice, hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. ¿En dónde hay que estar atentos? En nuestros corazones. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es que, Señor, yo quiero, yo pienso, yo opino que debería de ser así. Yo opino, sí es cierto, la Biblia dice que hay que perdonar al que te ofende, pero yo opino, Señor, que hay de ofensas a ofensas, y la ofensa que me hizo él no la puedo perdonar. No es, dice, mire, de ninguna interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. La profecía, note esto, nos revela la ruta que debemos de andar para cumplir el propósito de Dios por el cual Dios nos ha creado. Todos tenemos cosas en nuestra voluntad que quisiéramos que sucedieran. ¿Se acuerda que le decía la semana pasada que nos ilusionaron bonito, verdad? Y de repente nos dicen, ¿sabe qué? Pues ya el lugar ya está vendido y ahora le pertenece a otras personas. En el corazón de ninguno estaba eso en la voluntad. ¿Cuál era la voluntad que teníamos, que todos queríamos? ¿Cuál era la voluntad? Pero ¿sabe qué? Ese es el punto, mire, que yo quiero que usted se lleve en su corazón. Que muchas veces hay gente que dice, Dios me falló, y Dios nunca le ha fallado. Es muy fácil ilusionarse con cosas muy grandes y muy buenas, agradables, porque todos queremos que esas cosas nos pasen. Todos las queremos, todos anhelamos lo mejor. Como le decía el domingo pasado, usted no va a una tienda y dice, oiga, ¿tiene cortinas rotas? Véndame las rotas, por favor. ¿Tiene sillones podridos? ¿Tiene colchones con ácaros? De una vez démelos, por favor. Usted no va a buscar lo podrido, lo dañado, lo malo. No andamos en la vida buscando eso. Buscamos lo mejor. Si dice amén conmigo. Eso es lo que queremos todos. Y todos tenemos en nuestro corazón la voluntad de que lo mejor nos pase y nos suceda. El problema es cuando empezamos a llamar lo mejor de mi voluntad, lo empezamos a llamar la profecía de la voluntad de Dios.
Y ahí es donde tenemos nosotros, mire, que tener cuidado, como lo dice aquí el apóstol Pedro. La profecía siempre va a confirmar lo que ya Dios nos ha hablado, lo que ya Dios nos ha dicho. Y la seguridad, hermanos, más fuerte que podemos encontrar en la vida es que nosotros nos encontremos haciendo lo que Dios ha dicho. Le doy un consejo: no le añada, no le quite a lo que Dios le dijo, porque en ese momento deja de ser profecía y palabra de Dios. Cuando usted le añade, cuando usted la cambia, cuando usted la acomoda a su manera, a su gusto, cuando usted piensa que por lo que ha sufrido o ha padecido, usted tiene derecho de cambiar o modificar algo. No es así. Recuerde, por favor, que no importa los años que pasen, la palabra y la profecía de Dios sigue vigente, porque es un don, es un regalo que Dios nos dio. Y si en algún momento nos apartamos de la palabra, tenemos que volver a ella, tenemos que regresar a ella. Es maravilloso que Dios nos hable. Lo mejor es estar viviendo y cumpliendo lo que Dios nos ha dicho. Tú puedes decidir vivir una vida apartada de Dios y te van a pasar cosas buenas. No hay maldición, ¿verdad?, en Dios. Dios nos va a bendecir y Dios nos va a ayudar. ¿Sí dice amén conmigo? Pero ¿sabe qué? Lo mejor es hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Cuando te roben una profecía en la vida, y quiero terminar diciéndole esto: la vida que Dios, mire, ha preparado para nosotros, es nuestra bendición poder recuperarla. Entiéndalo, por favor, mi bendición. ¿Dónde va a estar la bendición mayor para Jonathan? En recuperar lo que Dios me había dado. Dice la palabra en uno de los salmos: cuando el hombre, dice, encuentra al ladrón que le robó, el ladrón está obligado a regresarle 100 veces lo que le robó. Cuando un hombre y una mujer de Dios recupera su profecía y se vuelve a levantar, así como nos desbocamos en el pecado y en lo malo, en las cosas de Dios venimos acelerados y hacemos cosas mayores y más grandes para Dios. Solo la misericordia de Dios le puede regresar a una persona la profecía que le robaron. Solo la misericordia de Dios. No importa cuánto ores y cuánto ayunes y digas: voy a ir a un congreso profético, está lleno de profetas, y en el lugar hay 100 personas y se dan 99 palabras proféticas y a ti no te dan una. Porque no es: voy a cambiar esta profecía por esta otra. Si Dios me dijo que esta era mi profecía y esta era mi palabra, me puedo enojar lo que yo quiera con Dios, puedo pelearme con los hermanos, puedo pelearme con el pastor, puedo decir: ya no voy a ir a la iglesia, puedo hacer todo lo que yo quiera. Cuando yo regreso a Dios, Dios me recuerda lo que Él ha dicho de mí, lo que Él ha escrito de mí. Dios me recuerda su palabra. Y a lo mejor ya no soy el mismo jovencito al cual le profetizaron, ya no es la misma jovencita al cual le profetizaron, a lo mejor ya no es el mismo hombre, el mismo matrimonio al cual le profetizaron, pero usted sigue siendo un hijo de Dios. Seguimos siendo hijos de Dios. Y a lo mejor el tiempo pasó y muchas cosas me las perdí, pero yo quiero que usted se grabe en su corazón, hermanos, que Dios siempre gana.